El saqueo de México durante más de 3 décadas se llevó a cabo de manera simultánea a la imposición, casi mundial, del llamado modelo neoliberal, que consiste, en esencia, en fincar la prosperidad de pocos en el sufrimiento de muchos. Obviamente, esta infamia se envolvió con una tenaz e intensa difusión de dogmas, como la supremacía del mercado y la utilización del Estado solo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas, y, desde luego, se proclamó que las privatizaciones eran la panacea. Para los neoliberales, el nacionalismo económico era anacrónico, y la soberanía un concepto caduco frente a la globalidad. Sostenían con algo parecido al fanatismo que se debía cobrar menos impuestos a las corporaciones y más a los consumidores, y que lo económico, en todo momento, debía predominar sobre lo político y lo social. El Estado, a su modo de ver, no tenía que promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso, porque si le iba bien a los de arriba, le iría bien a los de abajo. Se puso de moda el sofisma según el cual, si llovía fuerte arriba, inevitablemente habría de gotear abajo, como si la riqueza en sí misma fuera permeable o contagiosa. En México, esta retacería de enunciados sin fundamento técnico ni científico, junto con las llamadas reformas estructurales, fue aplicada de manera puntual. Este adoctrinamiento fue usado como parapeto para llevar a cabo el pillaje más grande que se haya registrado en la historia de nuestro país. La política económica de élite comenzó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, y se profundizó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Con este propósito, hubo unas intensas campañas propagandísticas, en la que intelectuales y líderes de opinión repetían como loros falsedades para justificar el bandidaje oficial y el predominio de los intereses económicos de una minoría por encima del bienestar público. En ese tiempo, se ajustó el marco jurídico para legalizar el saqueo, que fue encubierto con un eufemismo: desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional. Aunque se llevaron a cabo procesos de licitación y rendición de cuentas, en todos los casos se sabía de antemano quiénes serían los ganadores en las subastas. Es cosa de recordar que Carlos Salinas, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, eran los encargados de aprobar, acomodar y alinear a todos los apuntados que participaron en el reparto de empresas y bancos, que hasta entonces pertenecían a la nación. Así, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, fueron rematadas 18 instituciones de crédito. En solo 5 años, del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993, se enajenaron 251 empresas del sector público. Entre ellas, Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz y Fertilizantes Mexicanos, además de aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre, fábricas de tractores, de automóviles y motores, de cemento, de tubería, de maquinaria, entre otras. Pero la entrega de bienes públicos a unos cuantos favoritos no se limitó a bancos y empresas paraestatales. También fueron privatizadas tierras, ejidos, autopistas, puertos, aeropuertos, y se incrementó el manejo de negocios de particulares nacionales y extranjeros en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad. Entre otras calamidades, este bandidaje oficial produjo una monstruosa desigualdad económica y social. Es cierto que México es una de las naciones con más contrastes del mundo. Se pasa de la opulencia a la pobreza extrema en un abrir y cerrar de ojos. Lo peor es que este mal ha sido endémico. Cuando visitó estas tierras el barón de Humboldt en 1804, sostuvo que era el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población? En efecto, mientras el arzobispo de México percibía una renta anual de 130,000 pesos o el de Valladolid, hoy Morelia, una de 100,000 pesos,
Los sacerdotes como José María Morelos percibían un salario de 100 pesos al mes. Pero, aunque parezca increíble, en tiempos del neoliberalismo la desigualdad se volvió aún más extrema y prepotente. Una investigación de Gerardo Esquivel, graduado en Economía en Harvard, el 10% de los mexicanos concentraba el 64.4% del ingreso nacional y el 1% acaparaba el 21% de la riqueza del país. No obstante, lo más significativo es que la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista, es decir, se agravó y se hizo más patente con las privatizaciones. Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con $2,000 millones, pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos, que poseían en conjunto más de $44,000 millones. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que habían sido propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania. El dato más contundente sobre el crecimiento de la desigualdad en el periodo neoliberal o neoporfirista lo aportan los propios organismos financieros internacionales que promovieron dicho modelo. Es pertinente, por ello, reproducir la gráfica con cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que Esquivel presentó en su estudio. Como puede observarse, la desigualdad ahora es mayor que la que existía a principios de 1982, y acaso superior a la de épocas anteriores, pero no se cuenta con registros precisos. Sin embargo, aunque Esquivel no lo subraya, en la gráfica se aprecia con mucha claridad la forma en que se dispara la desigualdad en el sexenio de Salinas, cuando el traslado de bienes públicos a sus socios del llamado Grupo Compacto fue más intenso y descarado. Con Salinas, el desequilibrio entre ricos y pobres se profundizó como nunca. Por ello lo he bautizado como el padre de la desigualdad moderna. Debe tenerse en cuenta que la política salinista se siguió aplicando durante los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y que el Grupo Compacto original, creado por Salinas y que se benefició con el remate de bienes públicos durante su gobierno, no solo continuó acumulando riquezas, sino que también fue concentrando poder político hasta llegar a situarse por encima de las instituciones constitucionales. En los hechos, los integrantes de este grupo eran quienes verdaderamente mandaban y decidían sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto Federal Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Gobierno en su conjunto, así como en los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, en la mayoría de agrupaciones de la llamada sociedad civil y en las organizaciones supuestamente no gubernamentales. Además, ejercieron una influencia determinante, si no es que el control parcial o total en la mayoría de los medios de comunicación. Claro está que se buscó justificar la operación de despojo con la consabida retórica de promover la inversión local y foránea para reactivar la economía, crear empleos y procurar el bienestar de los mexicanos. La misma mentira del progreso utilizada durante el porfiriato para entregar a particulares nacionales y, sobre todo, a extranjeros, las tierras, las aguas, los bosques, las riquezas minerales y el petróleo, a costa del sometimiento, la pobreza, la cancelación de las libertades, los derechos políticos y la soberanía. En otras palabras, aun cuando este modelo económico se ha venido implementando en otros países con los mismos resultados desastrosos, para nosotros el llamado neoliberalismo no fue más que neoporfirismo. Por eso indigna que los promotores de este retroceso, con la desfachatez que los caracteriza, sostengan hasta la fecha que se trataba de lo nuevo o de la modernidad,
cuando en realidad se trató de un retroceso hacia una de las épocas más siniestras de la historia de México, en la que se decía: mientras haya mundo, tendremos un número muy reducido de afortunados, en contraposición con la inmensa mayoría, que luchará en vano por alcanzar los favores de la fortuna. Toda su estrategia consistió, en realidad, en regresarnos al pasado para quitarnos el futuro y hasta el derecho a la esperanza. En el finalizado periodo neoliberal se afectó la movilidad social. Se quiso evitar que los de abajo pudieran ascender mediante el estudio o el trabajo a mejores niveles de bienestar y se condenó a morir pobre al que nació pobre. En fin, es inocultable que el modelo económico neoliberal, o mejor dicho, la política de pillaje, resultó un rotundo fracaso porque produjo la infelicidad del pueblo y la ruina del país. En vez de avanzar en lo económico, lo social, lo moral y lo político, se retrocedió. Y no habría podido ser de otra forma. El supuesto nuevo paradigma, como le llamaban, fue diseñado con el único propósito de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco que se hacían pasar por hombres de negocios. No hubo políticas públicas pensadas para promover el desarrollo o procurar la justicia. No se trató de atender demandas sociales con fines humanitarios, ni evitar conflictos y violencia, ni hubo el menor interés en gobernar con rectitud y honestidad. El régimen neoliberal se ocupó básicamente de dirigir toda la acción del gobierno hacia operaciones de traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con el engaño de que ello nos traería prosperidad. En suma, el modelo neoliberal, implementado durante más de 3 décadas en México, fue una gran estafa en perjuicio del pueblo y de la nación.